y aquí estamos, para concientizar, para machacar, para siempre es bueno hacer este mes rosa con médicos que, bueno, quieren hablar del tema, como el doctor Fregona. Esteban, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por estar acompañándonos en esta noche. Y bueno, octubre rosa, mes de prevención, que sirva, que machaquemos todo el mes. Aunque, bueno, no sea en octubre la fecha de, digamos, que la mujer tiene que hacer los estudios, ¿no? Sí, ojalá todos los meses fueran meses Sí. rosa, pero la verdad que se ha visto, y a través de todos estos años, en los últimos años, la concientización que hubo en la población en general y más precisamente en las mujeres, el tema del mes rosa, que es algo ya caló tan hondo, que es muy lindo ver un montón de marchas, Sí. caminatas o corriendo, o por ejemplo hoy como el acto que hubo en Santa Fe en la Facultad de Medicina, el grupo PING, después hay otros grupos, Magma, distintos grupos de autoayuda, y muchas veces es ver que la misma paciente que han transitado esta dura enfermedad le están poniendo muchas pilas, disculpen la expresión, como para concientizar al resto de las mujeres a que concurran al control. Pues hay un famoso dicho que dice, para que no te toque, tocate. Claro. Porque muchas veces el diagnóstico, la primera que lo realiza, y en la mayoría de los casos es la misma mujer por hacer el autoexamen, que debería hacerlo toda mujer una vez al mes mientras está en etapa reproductiva, y ya cuando es más grande, por lo menos hacerlo en forma periódica. Y bueno, es perderle el temor, porque si hay algo que es básico y siempre se recalca, que mientras más temprano sea el diagnóstico, menor es el tratamiento y es mucho más efectivo y mucho más posibilidades de curación. Entonces uno ve ese grupo de mujeres que empatizan con la enfermedad, la llevan adelante, conviven y enseñan y apoyan a un montón de otras mujeres que lo están transitando, y son grupos de autoayuda muy importantes, cada vez se le da mucho más importancia, movilizan hacia el control, que eso es lo más importante. Sí, Esperanza luchó mucho por tener un mamógrafo, lo tiene trabajando, y eso es muy importante. Es muy importante. En el caso nuestro del sanatorio, ya de aproximadamente en el año 2000, se tuvieron los primeros mamógrafos, después el primer mamógrafo digitalizado del departamento. El único que es digitalizado en instituciones, algunos que están con equipos portátiles, no es de la misma calidad, pero poseemos, y ya es el tercero o cuarto, hace 2 años ingresó el último, que son de alta tecnología, con una muy buena digitalización, que eso permite realizar buenas imágenes, inclusive de haber recibido comentarios de algunos mastólogos de otras localidades, precisamente porque uno tiene relación por estar en el tema de la mastología con otros colegas, decir, che, qué buenas imágenes, y permite hacer el diagnóstico lo más precoz posible. La parte pública también cuenta con su mamógrafo, y en el caso más precisamente del sanatorio, bueno, tenemos varios equipos de ecografía, también todos Toshiba de la más alta gama, hay varios, hay 4 o 5, que muchos se ocupan para lo que es imagenología de la mujer. Siempre tuvimos muy buenos referentes en el tema de lo que es el diagnóstico por imagen, en mamografía, el doctor Rossini, una vasta experiencia, de los cuales también siempre hubo muy buenos comentarios, y es de muy buena calidad, y los informes son muy buenos. Y el doctor Enría, en lo que era la parte de diagnóstico por imágenes en ecografía, que por todos harto conocido, fue uno de los primeros promotores a nivel nacional en haber realizado intervencionismo en distintos órganos, y uno de los primeros en mama. Y hoy tenemos la suerte de que se han agregado profesionales, tenemos 2 doctoras que realizan imagenología mamaria con intervencionistas, le digo con punciones y demás, que inclusive una está ahora terminando su fellow en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que la mentora de todo esto fue una residente que pasó por el Cuyen, Hospital Cuyen. Hoy es la jefa de imagenología mamaria del Hospital Italiano. Por eso a veces cuando la gente me voy, para mucha gente esta tienda ya estuvo acá, o se formó acá, o tiene contacto acá, y mucha gente que se formó en esos grandes hospitales están en el interior también. No es que por haber cruzado la General Paz se olvidaron de realizar. Entonces hoy tenemos que en casi todo el país hay mucha gente formada en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo quirúrgico, en
en cáncer de mama. Acá en Esperanza, más precisamente en el año 2007, ya se hizo la primera cirugía de mamaria con ganglio centinela, que fue algo desarrollado a principios del 2000, 2002 a nivel mundial, es decir, no fueron muchos años después. Así que hay mucha experiencia de los profesionales esperancinos en realizar ese tipo de cirugía. Ya estamos en 17 años que se viene realizando. Sí. Y bueno, decía estas dos nuevas profesionales que se agregan con el doctor Enría, más todo el otro plantel de ecografistas, de los cuales hay muchas mujeres, que hoy que es el día de la mujer bueno, nos invadieron, realmente nos invadieron, ya es muy raro encontrar, pero bueno, eso nos pone a la vanguardia en un montón de nuevas tecnologías. El sanatorio cuenta que fue un anhelo ya realizado hace 2 o 3 años, pero bueno, nos falta coordinar algunas cositas para hacerlo de las quimioterapias acá en Esperanza, todo burocrático. El tema de que 3 profesionales oncólogos, más todo el soporte nutricional oncológico, más el tratamiento del dolor oncológico, psico-oncología, es decir, se formó todo, es decir, el material humano está, son profesionales de vasta y reconocida trayectorias tanto en Santa Fe como en Sunchales, así que en ese sentido se está trabajando bastante bien. Esteban, ¿cuándo la mujer se tiene que realizar la primera mamografía? ¿A partir de qué edad? Bueno, si es para método de screening, es decir, tratar de llegar antes de que se toque y demás, aparte habíamos hablado del autoexamen mamario, se empieza entre los 40 a 50 años, salvo una sola asociación americana que dice que debe ser bianual. El resto de todas las federaciones de ginecología, de mastología, las asociaciones de cáncer, tanto la americana como la europea, que es la ESCO, todos recomiendan hacer una mamografía anual a partir de los 40, mínimo hasta los 70-75 años. Se le está agregando, si hay antecedentes familiares en mujeres jóvenes, se trata de bajar ese promedio hasta unos 5 años anteriores. Si una madre que lo tuvo a los 40, la hija lo empezará a los 35, que es la edad que normalmente cuando hay antecedentes. Pero si lo tuvo a los 30, se puede empezar a los 25. En gente joven, y ya hoy prácticamente es de buena praxis mastológica, que todas las pacientes, aparte de la mamografía, tengan hecho una ecografía mamaria. Siempre lo aclaro porque dicen, ¿por qué si ya me hizo uno que me dio bien, me piden el otro estudio? No, son estudios que se complementan. Es decir, uno abre el abanico para un radar para captar mayores alteraciones, y muchas veces lo que no ve uno la ve la otra, otras veces la ven los dos, y hay a veces casos que no la ven las dos. Por eso también se está imponiendo mucho el método de la resonancia magnética para ciertos casos en especial, mujeres jóvenes, mujeres con prótesis, o lesiones que son sospechosas, o a veces que tocamos y no se ven en los 2 métodos anteriores que describí, y se está usando mucho el tema de la resonancia magnética, que bueno, acá en Esperanza no hay, pues tienen que ser un mamógrafo especial de 3,5 Tesla. En Santa Fe solamente hay 2 lugares que reúnen las condiciones y con gente capacitada para hacer resonancia magnética de mama. Es un método que no es fácil porque hay que estar metido dentro de tubo, claro, más o menos entre 1 hora y media o 1 hora, pero bueno, ya hay muchos protocolos de hacer el diagnóstico, acortando periodos en hacerlo en media hora, que es lo que se está usando ahora mucho en España. Es una posición incómoda porque es boca abajo, pero bueno, se está mejorando, se están achicando tiempo, y yo creo que cada vez se va a utilizar mucho más y se le va a sacar más jugo. Y después para los países, sobre todo subdesarrollados, salvo el nuestro, después voy a aclarar por qué, se está desarrollando mucho lo que es los estudios con radiológicos como la mamografía, con métodos de contraste, la mamografía contrastada. Es como la resonancia del subdesarrollo, es mucho más barata, da prácticamente la misma información, pero en el país no, hemos escuchado varios informes que no creemos que vaya a funcionar. Es más corto, son 8 placas nada más. Se podría hacer, por ejemplo, en muchos lugares. ¿Cuál es el inconveniente? Como está tan barata la resonancia magnética en este país, casi sería del mismo costo que la mamografía contrastada. En todos los países subdesarrollados, por eso se implementaron esos métodos, porque es 3 o 4 veces menos el valor. Acá es prácticamente igual. Entonces, bueno, ya teniendo un método mejor, directamente vamos al mejor entrada. Pero, por ejemplo, México tiene redes nacionales. Hay una fundación muy grande que, después del Estado mexicano, es el lugar donde más se realizan métodos de diagnóstico para diagnóstico de cáncer de mama. Es una red que hoy está avanzando todo lo que es
México y ya los países vecinos, Guatemala, Nicaragua, Belice, han hecho una red que está todo interconectado, y una paciente que se hace un estudio está viendo a alguien especialista en el Distrito Federal los resultados. Bueno, allá por ejemplo le están dando mucha importancia a eso, Brasil también, Uruguay una de las principales escuelas, pero claro, la resonancia en todos los lugares del mundo es mucho más caro que acá. Como acá ha ido bajando con los años, sí, como muchos costos en la medicina han bajado, entonces no creemos que vaya a tener resultado, pues casi al mismo monto. Y con método de contraste significa que se le inyecta una sustancia iodada, se extiende, para más o menos la gente tenga una idea, son 15 minutos más de lo que normalmente lleva la mamografía. Es decir, en 20 minutos, 25 minutos está hecho el estudio. Con muy pocas molestias, porque la resonancia también es con contraste, y es, ya les voy a repetir, de promedio en Argentina estamos 1 hora, 1 hora y media, boca abajo inyectando líquido. Sí. El otro es mucho más corto, es de sentada, y lo hacen con el mismo mamógrafo en un lugar donde, bueno, tiene que haber una bomba de infusión. Por ejemplo, en Rosario lo están haciendo. Lo hacen centros de mastología que no tienen resonancia. Mira vos. Ellos usan eso porque es de ellos, pero cuando uno tiene que salir a contratar, o la obra social prefiere, entre pagar 2 cosas lo mismo, directamente hacen la resonancia magnética. Mencionaste la punción. ¿Cuándo se hace la punción? ¿Por qué se hace una punción? Bueno, ese fue el gran cambio que ocurrió en la mastología, y bueno, fue mi primer congreso mundial de mastología que se realizó en Brasil. Ahí ya se hablaba de la punción histológica. Hay 2 tipos de punciones. La punción citológica, que era punzar un quiste y mandar a analizar algunas células, pero eso se hacía con una aguja de colocación intramuscular. Son finitas, no saca mucha información y nos puede dar positivo, pero generalmente no puede decir qué tipo de cáncer es y las características inmunohistoquímicas llaman de ese tumor. Entonces hoy se usa prácticamente solamente para casos de quistes, quistes simples que no son sospechosos. La punción histológica hoy es lo primero, y prácticamente no se debe entrar a operar a ninguna paciente que no tenga una punción previa. ¿Por qué? Porque las punciones son unas pistolas especiales, son unos mecanismos neumáticos. No solamente nos dicen el tipo de tumor, sino también nos dan la información inmunohistoquímica de los distintos receptores que tiene cada tipo de tumor. Hoy se sabe que el tumor hay 4 grandes tipos, y hay clases de tumores que conviene operarlos de entrada, hay clases de tumores que empeoramos todos si lo operamos de entrada, y hay tumores que depende del tamaño y algunas características, en algunos casos conviene hacer unos ciclos de quimioterapia y después operar. Antes la única herramienta que teníamos era tocábamos el tumor, sospechábamos, biopsia. Sí. Se avanzó mucho con la biopsia por congelación, que era la biopsia, en el mismo momento nos decían sí, es un tumor, pero después nos enterábamos y veíamos que un grupo de pacientes, aproximadamente un 30-35%, evolucionaba muy mal. Parecíamos que lo habíamos incendiado en la cirugía. Bueno, esos son los tumores que hoy nos operan. Ya con esa biopsia nos da toda esa información, entonces conviene no operarla. Claro. Aparte permite ya tener una punción, depende del tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy está muy en boga, si bien es algo muy caro y no todo el mundo lo predispone a hacer, en pacientes jóvenes está más justificado, pero en pacientes mayores hacer en el mismo momento de la punción, después cuando se programa la cirugía, hacer cirugía plástica en el mismo momento. Claro. Si agregar prótesis, agregar expansores o emparejar las 2 mamas. Pero bueno, eso por ejemplo no está reconocido hoy por las obras sociales, muy poca gente lo puede hacer, y hay pocos lugares en Argentina, hay muchos lo están promocionando, pero capacitados hay contado con los 2 dedos a la mano en todo el país que están haciendo oncoplástica mamaria. Por ejemplo, en Santa Fe se está haciendo, pero siempre con ayuda de un plástico. Ahora ya en todos los centros lo están haciendo el mismo mastólogo. Pero bueno, ya es como una subespecialidad de dentro de la mastología, para ciertos casos en particular. Si la mujer es joven y quiere tener hijos, lo va a poder hacer, tiene el cáncer de mama, tiene todo el tratamiento, toda la batería para sanarse. ¿Va a poder? Sí, es uno de los grandes temas que están ocurriendo ahora, porque cada vez se ve un retraso en la natalidad, y ya se están viendo muchas veces diagnósticos de cánceres antes de haber tenido
sus hijos. Ujú. Entonces, bueno, en esos casos, ¿cómo tenemos que resguardar la futura fecundidad de la paciente? Bueno, hoy se hacen tratamientos como para rescatar óvulos, mantenerlos, como para el día de mañana hacer tratamiento de fertilidad, por supuesto, de alta complejidad. Siempre se espera un tiempito después del tratamiento para hacerlo. Sí, hoy se está haciendo mucho eso, pues es verdad. Hoy la natalidad, primero que disminuyó casi un 50%, Sí, eso datos también. inclusive de Capital Federal. Sí. Y uno lo ve hasta en la parte pública, ha disminuido mucho. Ahí fui a un congreso de climaterio y ya están hablando que en el 2070 va a haber más gente que muere que la que nace. Va a ser por primera vez en la historia después de muchos y muchos siglos de que va a ocurrir eso. Y es verdad, estamos notando un montón de gente con un montón de patologías que no han tenido familia y la quieren tener. Pero a la vez también aumentó en la edad que quieren tener. Por ejemplo, ya en muchos lugares es común tener después de los 40. Sí. Y hoy el porcentaje de mujeres que tienen cáncer de mama antes de los 40 años, si bien es baja, pero ya están hablando de entre un 5 y un 10%, depende de los lugares y localidades y demás. En la provincia, por ejemplo, se habló que menos del 5% es de menores de 40 años. La mayoría fue entre 50 y 70. Y después de 70 es la otra gran cantidad, pero cada vez hay más mujeres que tienen. Y también es porque se diagnostica antes. Claro, sí, eso te iba a preguntar. ¿El diagnóstico es por esto del autoexamen o aparecen los controles? Bueno, en Argentina sigue siendo por autoexamen, pero no es lo ideal. Por ahora es lo ideal porque es lo que de ahí se está encontrando. Claro. Pero la verdad que siempre se dice que antes de tocarse se ve. Hay un promedio, algunos hablan de 2 hasta 5 años antes de tocarse algo, ya se está viendo. Entonces a veces le ganamos 5 años. Claro, es mucho más precoz. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar, como se han encontrado, tumores inicialmente invasores, por ejemplo, de 3, 4, 5 milímetros, que encontrar un tumor de 4 centímetros. Es notable la diferencia. Pero bueno, por eso, pero igual, sigue siendo en el país el principal diagnóstico es autoexamen mamario. Después el otro, cuando su médico, el ginecólogo o mastólogo lo realiza, y después con métodos de diagnóstico. Y hay un muy mínimo porcentaje, a pesar de que no se toque, no se ve por los 2 métodos tradicionales, aparecen entre el año, que ese es el que le llaman el cáncer interanual, el de intervalo, que muchas veces dicen, ¿y para qué me hacen los controles? Conocí un caso de una paciente que se hizo los controles anualmente y en el medio apareció tal cual. Ese no es para liberarnos de culpa, pero es un tipo de cáncer histológico muy preciso, de muy mala evolución, que generalmente tiene esa característica. A veces aparece entre el último control y el próximo al año, entre los 8 o 9 meses cuando aparece. Y tiene características propias en las células que lo lleva a tener esa forma. O a veces inclusive hasta con metástasis sin que se lo encuentre. Por eso no es que no se van a encontrar. El 98% se encuentran. Ese pequeño grupo es el más traicionero de todo, que yo creo que con los años se va a encontrar algo. Hoy, bueno, hoy ya hay un montón de estudios hechos, que hay análisis de sangre, que se va a encontrar el ADN del cáncer que queremos buscar. Cáncer de próstata, cáncer de intestino, cáncer de colon, cáncer de mama. Es decir, va a haber test genético de acá a unos años, ya se están haciendo pruebas, para decir, bueno, ¿a cuál de todos estos cánceres a mí me da el ADN positivo? Pues es a raíz de... Y uno se pregunta por qué cáncer de mama, ¿no? Más allá de lo genético, ¿hay algo que se haya descubierto? Son múltiples factores. El primero, estamos viviendo más años que antes. Sí. Es un cáncer que aparece con la edad. Y hablo también, porque no hay que olvidarse que el hombre puede tener cáncer de mama. Sí, también. Es muy poco común, pero está, y generalmente llegamos más tarde porque no vamos por vergüenza. Pero primero, las mujeres están viviendo muchos más años que antes, están muchos más años en contacto con el periodo de fertilidad es mucho mayor. El promedio, yo me acuerdo cuando me recibí, de promedio de entrar en la menopausia eran 44, 45 años, y hoy ya estamos en los 52. Es decir, se va alargando el periodo en que estamos bajo un influjo hormonal propio. Lo quiero aclarar bien. Hay un influjo hormonal propio creado por el propio organismo de esa mujer, y a veces las terapias hormonales de reemplazo, que si no están bien indicadas, podrían colaborar. Los otros factores que tienen mucho que ver es los cambios de estilo de vida.
También está visto eso, que por ejemplo países orientales que tienen una dieta muy baja en ingreso de grasas, grasas saturadas, carne y demás, se vio que cuando se occidentalizan, a los años ya pasan a tener la misma cantidad de cáncer de mama que la mujer occidental propiamente dicha. Sí. La paridad, se ha visto una disminución en la paridad, se vio que los embarazos tempranos actuarían como protectores, la lactancia actuaría como protector. Claro. Entonces son muchos factores. Sí. Y después el otro, al haber más oportunidades de diagnosticarlo, hay muchos diagnósticos de cáncer que en otras oportunidades, por X motivos, fallecían antes, no se descubrían, o la abuela tiene metástasis en tal lado, pero no sabemos qué, porque ya llegamos tarde. Sí. Eso era muy común hace unos 20 años atrás. No se sabe de dónde viene. Bueno, entonces hoy se diagnostica antes, precoz, y hay otro motivo más que agregaría. Muchas de estas punciones, muchas veces hacen diagnóstico de un cáncer de mama in situ, es decir, que todavía no es invasor. Sí. Que hoy se cuestiona en algunos lados si no estamos sobretratando ese cáncer. Sí. Porque se ha visto que un porcentaje bajo ciertas características de ese cáncer, después no se lo encuentra cuando lo operamos, o si lo dejaron evolucionar, no se transformó en cáncer invasor. El cáncer es una lucha entre algo que me agrede y uno que se defiende. Y si nuestro sistema inmunológico está muy bien, a veces retrasa mucho la aparición. O si aparecen un par de células, va y las controla. En esa lucha es cuando nos ganan, digamos. Qué interesante, ¿eh? Realmente muy buena explicación y bueno, cómo avanza la ciencia en esto, ¿no? Sí, hay muchos cambios en lo que es terapia génica, en el tratamiento de cáncer de mama. Está muy hoy en lo genético. Esto empezó hace muchos años, siempre digo, en el 94, 95 ya se hablaba, uno parecía que hablaban de ciencia ficción. Sí, pasaron varios años y todavía no están todos los elementos, pero por ejemplo ya hay muchos test que se hacen como unos cultivos serían para saber, un antibiograma sería, para ver qué droga es mejor para ese tratamiento. Se hacen paneles genéticos, son muy caros, acá cuesta imponerlo, cuesta que las obras sociales lo acepten, todos se manejan generalmente a través de recursos de amparo, pero ya en otros lugares del mundo, bueno, esta mujer no le va a servir la quimioterapia con estas drogas, se usan estas. Entonces se está volviendo cada vez más personalizado. Claro. Sí, un tratamiento para cada persona, para cada mujer. Gracias, Esteban, por haber venido, por haber... y no dejen de controlarse. Eso, los controles, fundamental.